Lectura del libro del Eclesiástico. Surgió el profeta Elías como un fuego, su palabra quemaba como antorcha. Él hizo venir sobre ellos el hambre y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos y también hizo caer fuego 3 veces. Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos. ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? Tú despertaste a un cadáver de la muerte y del abismo, por la palabra del Altísimo. Tú precipitaste reyes a la ruina y arrebataste del lecho a hombres insignes. En el Sinaí escuchaste palabras de reproche, y en el Horeb sentencias de castigo. Tú ungiste reyes vengadores y profetas para que te sucedieran. Fuiste arrebatado en un torbellino ardiente, en un carro de caballos de fuego. Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor, porque también nosotros viviremos. Cuando Elías fue arrebatado en el torbellino, Eliseo se llenó de su espíritu. Durante su vida ningún príncipe lo hizo temblar, nadie pudo dominarlo. Nada era imposible para él, incluso muerto, su cuerpo profetizó. Durante su vida realizó prodigios, y después de muerto fueron admirables sus obras. Palabra de Dios. Alégrense justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza el fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe y viéndolos la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, adórenlo todos los ángeles. Aleluya, 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 El Señor está siempre con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también a ustedes los perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Vamos a hacer la reflexión sobre unos 3 temas que pienso yo que nos pueden servir para nuestra reflexión. De tal manera que cuando salgamos de la Eucaristía, por lo menos, si no salen convencidos y convencidas, saldrán bravos con el cura, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Y quiero partir de una cuestión bien práctica. Aquí en este templo, ¿hay algún profeta o alguna profetisa? Levante la mano, por favor. No hay ninguno. Por eso, levante la mano si aquí hay algún profeta o alguna profetisa. Ya ahora sí. Movimiento de masas, ¿sí o no? Con uno que levante, todos van levantando la mano. Porque es que mire que la lectura que nos leía el Señor, muy bien leída por cierto, del libro del Eclesiástico nos hablaba de 2 profetas, ¿sí o no? Nos hablaba del profeta Elías y Eliseo, con 2 características fundamentales. Elías nos dice aquí que parece ser que se le atribuyen a él algunas cosas que él hizo, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que así como que haya sido escrito, como que hayan dicho es que Elías hizo esto, pues nos recordamos allá de los sacerdotes de Baal, con la ofrenda, con el holocausto, todo aquello. Y un prodigio muy grande que hizo con la viuda de Sarepta, ¿se acuerdan? Que el cielo se cerró 6 meses, no sé qué, el verano, no caía lluvia y todo esto. Después de Elías no se habla casi nada, pero en la transfiguración, ¿quiénes aparecieron? Elías y Moisés. Elías como el mayor de los profetas. En las Sagradas Escrituras hay profetas mayores y profetas menores, pero Elías recoge toda la doctrina profética del pueblo de Israel. Cada vez que nosotros leemos algún texto de un profeta, siempre termina con esta frase: oráculo del Señor. Es decir, esto que estoy diciendo no es mío, es de Dios. Entonces el profeta es aquella persona, porque también existieron unas matriarcas muy interesantes en el pueblo de Israel: Judí, Esther, ¿quién más? Ruth, ¿sí o no? Entonces, el profeta es aquella persona, en este caso estamos hablando de Elías, es aquella persona que abre su mente y su corazón para escuchar la voz de Dios. Primero la escucha y luego la transmite. Recuerden allá en la catequesis cuando nos hablaban de los profetas, entonces decía, defina qué es un profeta. Profeta es aquella persona que anuncia la misericordia de Dios y denuncia el pecado del pueblo, ¿sí o no? Es una definición un poco muy corta y todo.
Entonces, para definir el profeta es aquella persona que escucha la voz de Dios, pero la voz de Dios. Por eso yo les decía a ustedes ahora, levante la mano si aquí hay algún profeta. Porque es que hoy en día, ¿cuántas voces escuchamos? Muchísimas voces. Y yo les iba a recordar a ustedes que en el bautismo el sacerdote nos dijo que éramos sacerdotes, profetas y reyes los hombres, las mujeres princesas o reinas, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos esa profecía, somos profetas reales. ¿Qué es lo que nos falta entonces para yo ser un Elías, un Eliseo, un Daniel, un Jeremías, un Isaías? La escucha de la palabra de Dios. La escucha de la voz de Dios. Entonces usted se va hoy para su casa, enciende la televisión y dependiendo del noticiero que coloque va a escuchar unas voces. La vecina, otras voces. El vecino, otras voces. El patrón, el jefe, otras voces. El señor del bus, otras voces. Su mamá, otra voz. Sus hijos, otra voz. Su esposo, otra voz. Y escuchamos voces y voces y voces. Y nosotros a veces, no ustedes que vienen a misa, sino otras personas, repetimos como loros esas voces. Cuando uno estudia, entonces cuando uno va a hablar alguna cosa, el profesor le dice a uno, ¿de dónde sacó eso? ¿Cuál es la bibliografía? Es decir, ¿quién dijo eso? Y si usted simplemente habla porque escuchó, habla de oídas, usted va a pasar una vergüenza muy grande. Entonces, como nosotros somos cristianos, somos bautizados, tenemos el Espíritu Santo desde el bautismo reafirmado en la confirmación, y cada vez que nosotros frecuentamos un sacramento, el Espíritu de Dios desciende sobre nosotros. Estamos llamados entonces a, como así en la casa tenemos nuestra cafetera, a filtrar todas esas voces. Porque es que encantadores de serpientes hay muchos allá afuera. ¿O no? ¿Conocen algunos encantadores de serpientes? No los digan, pero ¿no es cierto que hay gente que lo encanta a uno? En los pueblos, como yo soy de un pueblo de Andes, Antioquia, entonces recuerden, en los pueblos y aquí en el parque de Berrío o en el parque de Bolívar, hoy ya no se ve casi nada, el culebrero que andaba con una caja con margarita, ¿sí o no? Y eso embobaba a todo el mundo y al final de cuentas nunca sacaba la cascabel porque o no estaba ahí o era mueca, pero la carreta que nos echaba hasta nos convencía, ¿no es cierto? Y sacábamos el billetico de 2.000 o de 5.000 y se lo dábamos. Entonces afuera hay muchos encantadores de serpientes, hay muchas personas que mueven masas. Nosotros como profetas estamos llamados a escuchar la voz de Dios, escoger el café, colocarlo en el sedazo, en el filtro, y que filtre bien el café, un tinto como es de bueno. Lo primero que yo llegué aquí cuando le dije a la señora Olga, ¿tiene café para que me dé? Y no es cierto que es muy bueno cuando filtran el café bueno. A veces le dan a uno un café y eso es con ripio, con todo, y uno dice, el filtro está malo, el sedazo está malo. Entonces estamos llamados a filtrar lo que nos dicen. Entre todos los encantadores de serpientes, filtrar lo que nos dicen. Ustedes deben de filtrar estas palabras que en el nombre de Dios yo les estoy pronunciando. Entonces el profeta es aquella persona que escucha la voz de Dios, que anuncia la misericordia, el amor, la ternura, la solidaridad de Dios para con el pueblo y con el rey, porque estamos en el Antiguo Testamento. Pero también
denuncia, hace ver, pone el dedo en la llaga de los pecados del pueblo o del rey. Y aquí viene un tema bien interesante, ¿no? Y entonces es que a veces, por ser profetas, casi todos los profetas, menos Elías, fueron asesinados. Porque ¿a quién le gusta que le digan la verdad? ¿A quién le gusta que le digan que está equivocado, equivocada? ¿No es cierto que a mí no me gusta, pero cuando me lo dicen tengo que tragar saliva, ¿sí o no? Entonces, ¿a quién le gusta eso? Entonces, hoy en día, siglo XXI, año 2026, estamos llamados a ser profetas, pero hay que andar con la señorita prudencia. Antes de abrir la boca, usted le pregunta a la señorita prudencia, ¿puedo decir esto? Entonces la señorita prudencia le dice, sí, dígalo. ¿Y cómo lo digo? Entonces ahí es donde debemos, como San Pablo, doblar rodilla y pedirle al Espíritu Santo que no sean mis palabras, sino las palabras de Dios. A usted le pueden mentar la madre de 4 o 5 formas y solamente una le da rabia, ¿no es cierto que sí? Pero nosotros siempre usamos justo la que le da rabia. No, señorita prudencia, ¿cómo digo eso? Pero hay que decirlo. Eliseo hereda el espíritu de Elías. ¿Y Eliseo qué hizo? Curó a Naamán el sirio, no más. Pero cuando Naamán el sirio va donde el rey, y el rey de Israel se rasga las vestiduras, Eliseo le manda a decir, rey, no se rasgue las vestiduras, mándeme a Naamán para que sepan que en Israel hay un profeta. Es decir, Eliseo tenía el espíritu de Elías. Y entonces ser profeta no es coger un megáfono o una caja de sonido y ir hablando por las calles. No. Siempre habrá el momento adecuado, la población adecuada, las palabras adecuadas, y ahí usted y yo debemos ser profetas. Pero tenemos que tener, así como Eliseo tenía el espíritu de Elías y Elías tenía el espíritu de Dios, nosotros debemos tener el espíritu de Dios. Por eso hace poco celebramos la fiesta de Pentecostés, donde en muchas parroquias hicieron las vigilias y la gente salió convencida que recibieron el Espíritu Santo, ¿sí o no? Pues que se vea, ¿sí o no? Que se vea. Aparte de ustedes, ¿conocen algún otro profeta o alguna otra profetisa en el barrio? ¿Ah? El cura. ¿Ah? Los bautizados. ¿No es cierto que las mamás son buenas profetisas o no? Lo que la mamá le dice a uno, eso le sale a uno. Mijita, cuidado con esto. Le dice la mamá, ojo, no salga con ese adefesio de muchacho, mira esto, por Dios, no sé qué. Y la muchachita que dice, es que yo lo amo. Y algunas a los 4 o 5 meses vienen ya pesando un poquito más, ¿sí o no? Porque vienen embarazaditas, ¿sí o no? Mire, la mamá le dice a uno, no salga esto, porque mire cómo está, ¡pum! Lo coge a uno una buceta, hay un atraco y le robaron el celular, una bala perdida le pegó a usted. Es decir, las mamás son unas profetisas espectaculares y los buenos papás también. ¿Les hacemos caso? No. Entonces, ojo pues, estamos llamados primero a ejercer nuestra profecía, pero con el Espíritu de Dios, porque si no, perdemos la vida facilito. ¿Cuántas veces una palabra, una discusión, llegó el otro, sacó un revólver, nos pegó 3 tiros y nos mataron, ¿sí o no? Entonces yo siempre les digo, es mejor
en los caminos, antiguamente cuando mataban a alguna persona o cuando había algún accidente, ponían un calvario, ¿sí o no? Entonces, aquí murió alguien. Y colocaban el epitafio: aquí murió fulano de tal, atropellado por una moto, por una tractomula, lo que sea, ¿no? O aquí perdió la vida fulano de tal. Yo siempre acostumbro decir, es mejor que en el epitafio digan: aquí corrió el padre William, y no que diga: aquí murió el padre William. Los valientes están en el cementerio. Hay muchos valientes en el cementerio que fueron imprudentes. De pronto decían la verdad, pero no era ni el momento, ni el lugar, ni a las personas. La mamá sí tiene carta abierta para ser profeta en la casa, ella la que manda o no, y el papá también. El hijo que no quiera estar sometido a la profecía de los papás, como decía mi mamá, alma bendita, grande está, 5 sentidos tiene, para la calle váyase, ¿sí o no? Pero mientras esté en la casa, está sometida. Y ojo el verbo que uso, someter, sometida a mamá y a papá. Buenos profetas. Entonces vamos a ejercer el don de la profecía. No nos dé miedo, pero siempre andando con la señorita, prudencia. Esa señorita no la podemos descartar nunca. Qué bueno que nosotros heredemos el espíritu de los profetas, esa sabiduría, esa certeza de las cosas que decían. Y cualquier cosa que usted escuche, filtre lo que le están diciendo. O sea, filtre lo que le están diciendo, a ver si eso sí es verdad, si no es verdad, porque a veces hablamos mucho desde la emoción y no desde la razón. Entonces estamos llamados a ser profetas, primero, hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, que nuestra palabra sea palabra de Dios, que podamos decir ante cualquier cosa, oráculo del Señor. Esto no es mío, esto fue el Señor que se está manifestando por boca mía. Y generalmente cuando yo hablo palabra de Dios, a mí me va muy bien. Entonces es ser profetas, pero con el Espíritu de Dios. No andemos por ahí como locos o locas disparando palabras para toda parte. ¿Listo? Y un profeta, casi siempre los profetas del Antiguo Testamento murieron casi todos, asesinados o por el pueblo o por el rey. ¿Y saben por qué? Porque ellos eran de una sola pieza. Ellos eran de una sola pieza. Es que yo estoy convencido de esto. Estoy convencido de esto, porque es que esto me lo inspiró Dios. Entonces no nos dejemos torcer. No nos dejemos torcer. Usted es bautizado, recibió el Espíritu Santo. Usted hizo la primera comunión, recibió el Espíritu Santo. Usted es confirmado, recibió el Espíritu Santo. La o el que se casó, recibió el Espíritu Santo. Si enviudó, dele gracias a Dios y no se consiga otro o otra, quédese con el Espíritu Santo, ¿sí o no? Bueno, o si le gustó mucho, pues consígase otro u otra, ¿sí o no? Pero es como ser muy leales a la inspiración del Espíritu de Dios. Y para no cansarlos mucho, más de la cuenta, solamente una palabrita sobre el Evangelio de hoy. Mire que el Evangelio de hoy nos llama la atención porque va muy de acuerdo con lo de la profecía. No hay que hablar mucho. No hay que hablar mucho. Hay un libro que tiene 5 capítulos nomás de la Biblia. Ese libro se llama el libro de Santiago. Tiene 5 capítulos nomás. Mientras usted ve un partido de fútbol, en el intermedio se lo lee. Y hay creo que es en el capítulo 3, que habla sobre la lengua. Y entonces dice Santiago: Dios todo lo que hizo fue perfecto, pero dicen algunos que la lengua es una cosa muy delicada. Por eso Dios encarceló nuestra lengua.
y lo encarceló con barrotes y con murallas. La lengüita está allá adentro, cierre los dientes y hable. Todavía se mueve, ¿no es cierto? Pero por eso los barrotes, por eso nos colocó las murallas, labios. Ahí quedó, ¿sí o no? Encarceladita. Entonces, si tus palabras son más elocuentes que el silencio, hable. De lo contrario, cierre dientes, cierre labios y no dejes salirla sin hueso, porque esa, dicen por ahí, pero esto no es verdad, que la lengua sigue revoloteando en el ataúd 8 días después de muerta, para que sepan cómo es esa lengua, ¿no? Entonces nos dice el Evangelio de hoy, cuando ustedes vayan a orar, no hablen mucho, porque es que mi Padre del cielo ya sabe lo que usted necesita. Lo que necesitamos es fe. Lo que necesitamos es fe. Antes de usted pedir algo, ya el Padre Celestial sabe usted qué necesita. Pero hay gente que habla, o mejor dicho, como decimos los paisas, si le ponen una arepa en la boca, habla por la arepa, ¿sí o no? Porque así somos. A veces hay paisas que hablamos más de la cuenta. Entonces, por favor, si lo que tú vas a decir, usted piense, esto que voy a decir va a servir. Sí, hable. Pero si no, no hable. Mire, cuando oren, cuando recen, no usen muchas palabras, ¿no? Señor, tú sabes quién soy yo, tú sabes lo que mis debilidades, Señor, ahí te las entrego. Pare de contar. Lo demás ya el Señor lo sabe, ¿sí o no? Entonces, que nosotros podamos usar poquitas palabras, pero con sentido. A veces cuando estamos en una reunión, en un grupo, siempre hay uno que es callado, escucha, no está dormido, está escuchando. Pero cuando esa persona habla, tiembla la tierra, ¿no es cierto? Porque cuando dicen, son con una autoridad. En cambio el que está hablando, ay, va a hablar el mismo de siempre pide la palabra y la misma vaina, ¿sí o no? Pero siempre hay uno que cuando habla, la tierra tiembla, porque habla poquito, pero lo que dice es eso. Pidámosle pues al Señor Jesús que por medio de su Espíritu, que todos nosotros tenemos, nos conceda 2 cositas hoy. Primero, su Espíritu, para yo poder discernir entre todas las voces cuál es la voz de Dios. Segundo, pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de ser profetas hoy, de hablar con una palabra sabia, correcta, en el momento que es y con las personas que son. ¿De acuerdo? Yo creo que si le pedimos esas 2 cositas a Dios, yo creo que nos vamos hoy un poquitico cuestionados, ¿no? ¿Qué espíritu tiene usted? ¿Qué espíritu tiene usted? Que así sea.